el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 6 de agosto, día 218 de este viaje emocionante de fe por la Biblia en 365 días. El tema de hoy es reconstruir en fe, es obedecer sin entenderlo todo. Hay momentos en la vida donde no entendemos nada, pero aún así Dios nos llama a seguir caminando, nos llama a reconstruir, aunque estemos rodeados de escombros, a obedecer, aunque el miedo esté gritando, a adorarlo, aunque el altar esté en ruinas. Hoy nuestras lecturas nos llevan a una reconstrucción profunda. Vamos a leer Esdras capítulo 3 y capítulo 4, donde se nos muestra a un pueblo que pone primero a Dios, la presencia de Dios, el altar de Dios, incluso cuando tienen temor. Luego nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, verso 6, hasta el capítulo 3, verso 4. Donde se nos recuerda que la sabiduría de Dios no es para los curiosos, sino para aquellos que están rendidos a Él. Luego leeremos el Salmo 28, que es hermoso, y nos enseña que el clamor honesto puede transformarse en alabanza antes de ver el milagro. Y por último, terminamos en Proverbios capítulo 20, leyendo los versos 24 y 25, que es la razón del título de este episodio. Dios no nos dice que necesitamos entender todo, solo obedecer y hacerlo con madurez y con cuidado. Reconstruir en fe no es volver a tener todo lo que antes tenías, es volver a ser quien Dios diseñó que seas. Hoy quiero compartirte un testimonio que nos recuerda esta verdad con fuerza y esperanza. Viene desde Nueva York, Carolina Nieto González. Carolina fue valiente al dejar todo atrás por una nueva vida. Y más valiente aún cuando todo se desmoronó. En medio del dolor, el duelo y la partida de su papá, ella eligió reconstruir su fe. Y ahora, mientras su hermana enfrenta una nueva batalla contra el cáncer, Carolina no está paralizada, ella está fortalecida. Porque como ella misma dice, Dios me reconstruyó una vez y lo volverá a hacer. Carolina había dejado su país, México, a su familia, su carrera soñada y todo su entorno, buscando una vida nueva. Ella lo hizo con valentía, pero también tenía mucho dolor. En ese proceso enfrentó soledad, barreras de idioma y muchas lágrimas. Pero también fue ahí, en esa tierra extranjera, donde conoció por primera vez una iglesia cristiana, donde alguien le regaló su primera Biblia y donde este podcast se convirtió en una lámpara para sus pasos. Y justo cuando todo comenzaba a estabilizarse, nueva pareja, nuevas metas, nuevo rumbo, recibió una noticia que le quebró el corazón. Su papá, su mejor amigo, fue diagnosticado con cáncer en etapa 5. Ella, desde lejos, asumió los gastos, oró, sostuvo a su familia como pudo, pero el cáncer avanzó más rápido de lo esperado. Tomó la decisión de volar de regreso, aún sabiendo que podría perder todo lo que había construido. Pero mientras empacaba, su mamá la llamó para decirle que su papá había partido con el Señor. Carolina no alcanzó a despedirse, no llegó al funeral, su vuelo se canceló y su mundo simplemente colapsó. Pero ahí, en ese abismo de dolor, Dios no la soltó. Ella me dice, Dios me reconstruyó. Oré en medio de mi ansiedad, el duelo y la separación de mi pareja. Dios usó este podcast, mi Biblia y mis amigos de fe para devolverme la esperanza. Un año después, con 99% de posibilidad de no poder regresar a Estados Unidos, Carolina recibió el permiso para visitar a su familia. Y lo imposible sucedió. La dejaron entrar de regreso. Ella supo que fue Dios, solo Dios. Y hoy vuelve a enfrentar una batalla. Su hermana Andrea ha sido diagnosticada con cáncer de cuello uterino. Andrea es mamá de 2 niñas, Aria e Isabela. Los médicos no dan esperanza, pero Carolina sabe que Dios sí. Ahora su fe es más fuerte que la adversidad
y me dice, yo sé que Dios lo hizo una vez y que cualquiera que sea su voluntad, Él estará con nosotros. Yo solo le pido paz y sé que Él puede hacer milagros. Hoy desde aquí oramos por Andrea, por sus hijas, por Carolina y por cada persona que está escuchando este testimonio y necesita recordar que Dios no abandona ni en la pérdida, ni en la angustia, ni en el duelo, ni en la espera. Hoy leeremos una parte que dice que la obra puede haberse detenido, pero no ha sido destruida. Yo creo que Dios sigue construyendo algo grande para nosotros. Acompáñenme en una oración. Señor, hoy no te pedimos explicaciones, te pedimos dirección. Aunque hayan ruinas, confusión, pérdida, decidimos reconstruir nuestro altar, nuestro lugar de tu presencia. Enséñanos a obedecer, incluso cuando no entendemos del todo, a confiar, incluso cuando no sintamos, a caminar en fe, incluso cuando no veamos el final. Gracias, Dios, porque tú no te detienes en lo que ya empezaste. Y aunque el enemigo nos ataque, la obra es tuya y no será cancelada. Hoy te entregamos cada paso de nuestras vidas, cada lágrima y cada esperanza que tenemos puesta en ti. Nosotros confiamos que tú eres un Dios de milagros y sabemos que tú continúas haciendo milagros hoy. Responde a nuestras oraciones mientras clamamos. Hoy con manos levantadas, con el corazón expectante, te pedimos, Dios, obra un milagro. Haz lo que nadie puede hacer. Hoy oramos esas oraciones que rompen los cielos, esas oraciones que abren los cielos para que tú nos respondas. Queremos escucharte, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, toma tu Biblia, pídele al Espíritu Santo que te hable, que te redarguya, que te enseñe. Abróchate los cinturones. Comenzamos. Esdras capítulo 3. A comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Entonces Jesúa, hijo de Jehosadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar, según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. A pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Luego, cada mañana y cada tarde, comenzaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor sobre el altar. Celebraron el festival de las enramadas, como está establecido en la ley, y sacrificaron la cantidad específica de ofrendas quemadas para cada día del festival. También ofrecieron las ofrendas quemadas habituales y las ofrendas requeridas para las celebraciones de la luna nueva y los festivales anuales, tal como lo había establecido el Señor. La gente también entregó ofrendas voluntarias 15 días antes de que comenzaran el festival de las enramadas. Los sacerdotes empezaron a sacrificar ofrendas quemadas al Señor. Esto ocurrió aún antes de que comenzaran a echar los cimientos del templo del Señor. Luego, el pueblo contrató albañiles y carpinteros y compró troncos de cedro de los habitantes de Tiro y de Sidón, a quienes les pagaron con alimentos, vino y aceite de oliva. Transportaron troncos desde las montañas del Líbano hasta Jope, haciéndolos flotar a lo largo de la costa del mar Mediterráneo, ya que el rey de Ciro había dado permiso para hacerlo. La construcción del templo de Dios comenzó a mediados de la primavera, en el segundo año después de la llegada a Jerusalén. La fuerza laboral estaba formada por todos los que habían regresado del destierro. Entre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Jehosadac, junto con sus hermanos sacerdotes y todos los levitas. Pusieron al frente de la reconstrucción del templo del Señor a los levitas mayores de 20 años de edad. Jesúa y sus hijos supervisaron a los que trabajaban en el templo de Dios. Para esta tarea, contaron con la colaboración de los levitas de la familia de Hanadat. Cuando los constructores terminaron los cimientos del templo del Señor, los sacerdotes se pusieron sus mantos y tomaron su lugar para tocar sus trompetas. Luego, los levitas, descendientes de Asaf, hicieron sonar sus címbalos para alabar al Señor, tal como lo había establecido el rey David. Con alabanza y agradecimiento, entonaron el siguiente canto al Señor. Él es tan bueno, su fiel amor
por Israel permanece para siempre. Luego, todo el pueblo dio un fuerte grito, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos del templo del Señor. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes de edad avanzada que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta al ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaban con alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Esdras, capítulo 4. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los desterrados estaban reconstruyendo un templo al Señor, Dios de Israel, fueron a ver a Zorobabel y a otros líderes y les dijeron: déjennos participar en la construcción junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a su Dios. Le venimos haciendo sacrificios desde que el rey Esar-Hadón de Asiria nos trajo a estas tierras. Zorobabel, Jesúa y los otros líderes de Israel respondieron: de ninguna manera pueden tomar parte en esta obra. Nosotros solos construiremos el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Años más tarde, cuando Jerjes comenzó su reinado, los enemigos de Judá escribieron una carta con acusaciones contra el pueblo de Judá y de Jerusalén. Tiempo después, durante el reinado de Artajerjes, rey de Persia, los enemigos de Judá, dirigidos por Bislam, Mitridates y Tabel, le enviaron una carta a Artajerjes escrita en arameo que fue traducida al idioma del rey. El gobernador Rehum y Simaí, el secretario de la corte, escribieron la carta en la cual le contaban al rey Artajerjes acerca de la situación en Jerusalén. Saludaban al rey en nombre de todos sus colegas, los jueces y los dirigentes locales, el pueblo de Tarpel, los persas, los babilonios, los de Erec y Susa, es decir, Elam. También enviaron saludos de parte del resto del pueblo. El gran y noble Asur-Banipal había deportado y reubicado en Samaria y en todas las tierras vecinas de la provincia situada al occidente del río Éufrates. La siguiente es una copia de la carta al rey Artajerjes de parte de sus leales súbditos de la provincia situada al occidente del río Éufrates. El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esta ciudad rebelde y malvada. Ya han echado los cimientos y pronto terminarán sus murallas. El rey también debería saber que si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado, porque los judíos se negarán a pagar los tributos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Ya que nosotros somos leales súbditos de usted y no queremos que se deshonre al rey de esa manera, hemos enviado esta información a su majestad. Sugerimos que se investigue en los registros de sus antepasados, en los que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad en la antigüedad. De hecho, fue destruida a causa de su larga y conflictiva historia de rebelión contra los reyes y las naciones que la controlaban. Advertimos al rey que si esa ciudad se reconstruye y sus murallas se completan, su majestad perderá la provincia situada al occidente del río Éufrates. Entonces el rey Artajerjes envió la siguiente respuesta al gobernador Rehum y a Amisaí, el secretario de la corte, y a sus colegas de Samaria y de toda la provincia sitiada al occidente del río Éufrates. Saludos. La carta que me enviaron fue traducida y leída en mi presencia. Ordené que se investigara en los registros y efectivamente comprobé que Jerusalén ha sido un semillero de insurrección contra muchos reyes. De hecho, la rebelión y las revueltas son normales allí. Reyes poderosos han gobernado Jerusalén y toda la provincia al occidente del río Éufrates han recibido tributos, derechos aduaneros y peajes. Por lo tanto, emitan órdenes para que esos hombres dejen de trabajar. Queda prohibido reconstruir esa ciudad a menos que yo lo ordene expresamente.
Sean diligentes y no descuiden este asunto, porque no debemos permitir que la situación perjudique a los intereses del trono. Cuando Rehum, Simaí y sus colegas oyeron la lectura de esta carta del rey Artajerjes, se fueron deprisa hacia Jerusalén. Entonces, con una demostración de fuerza, obligaron a los judíos a abandonar la construcción. Por lo tanto, se detuvo la obra del templo de Dios en Jerusalén y quedó suspendida hasta el 2º año del reinado de Darío, rey de Persia. En este pasaje de Esdras nos encontramos con un pueblo que ha regresado del exilio con una sola misión: reconstruir la adoración. Pero no fue un regreso triunfal, tampoco fue un regreso cómodo, fue un regreso a ruinas, fue un regreso a escombros, a recuerdos del juicio, pero también a promesas pendientes. Verso 2 de Esdras capítulo 3 nos dice: Entonces Jesúa, hijo de Josadac, se unió a sus hermanos sacerdotes y a Zorobabel, hijo de Salatiel, con su familia, para reconstruir el altar del Dios de Israel. Querían sacrificar ofrendas quemadas sobre el altar según las instrucciones de la ley de Moisés, hombre de Dios. Ahora, hay algo interesante que debemos ver. El altar fue lo primero. Antes del templo, antes de los muros, antes de los hogares, lo primero que restauraron fue el altar. Porque cuando la presencia de Dios es lo primero, todo lo demás encuentra su lugar. Y aquí surge algo impactante en el verso 3. La Biblia nos dice: a pesar de que tenían miedo de los lugareños, reconstruyeron el altar en su sitio original. Es decir, ellos tenían miedo, pero no se detuvieron. El temor no canceló su obediencia. De repente hoy tú también estás reconstruyendo tu fe, reconstruyendo tu vida emocional, reconstruyendo tu familia, y lo haces con miedo. No pares. No esperes a que el miedo desaparezca para obedecer. Obedece temblando, pero obedece. Cuando se colocaron los cimientos del templo, la Biblia nos dice que hubo adoración, pero también hubo llanto. Versos del 10 al 13. Esto me llamó mucho la atención, porque los ancianos recordaban la gloria del primer templo, el templo hermoso que había construido Salomón con todos los recursos que le había dejado David, pero no podían evitar comparar el primero con el segundo. Para ellos, el pasado podía más que el presente. Pero Dios nunca desprecia los pequeños comienzos. Lo nuevo que Él está haciendo puede ser diferente, pero no es menos glorioso. No compares tu temporada con la cosecha de otro. Dios está haciendo algo nuevo en ti. No te compares. Muchos de nosotros vivimos anclados a lo que fue, al pasado. ¿Cómo me hubiera gustado hacer esto? ¿Cómo me hubiera gustado vivir en otra época? Y eso puede robarnos el gozo de lo que Dios está haciendo ahora en nuestro presente. Tal vez tu familia ya no es como antes. Tu salud ha cambiado. Tus fuerzas ya no son las mismas. Pero si tu vida está cerca de Dios, está pegada a Dios, la gloria de Dios no ha terminado contigo. En Esdras capítulo 4, el enemigo ataca. Porque normalmente cuando tú estás reconstruyéndote o construyendo algo para Dios, no es coincidencia que el enemigo ataque. Cuando la presencia de Dios comenzó, cuando la adoración comenzó, cuando los cimientos fueron colocados, también llegó la oposición. Así que prepárate para la oposición, porque ese es un patrón bíblico. El enemigo no se opone cuando hay estancamiento. Se levanta cuando hay un avivamiento. Ataca cuando ve cimientos santos. Los enemigos vinieron con una estrategia sutil. El verso 2 de Esdras 4 nos dice: déjennos participar en la construcción junto con ustedes. Pero Zorobabel y Jesúa supieron discernir. No todo lo que parece amistoso, que tiene unas intenciones buenas, son puras. Y acá, si te das cuenta, la primera táctica del enemigo fue hacer una mezcla. ¿Qué tal si nos juntamos? Si no funciona, iba a venir una gran acusación para ellos. Así fue en los días de Esdras. El capítulo 4 termina con una carta enviada al rey Artajerjes, acusando falsamente al pueblo de rebelión en los versos del 12
al 14. Y lamentablemente el rey les creyó. La obra fue detenida, pero no anulada, porque cuando una obra es de Dios, puede ser interrumpida, pero no va a ser destruida. Cuando el enemigo no puede destruirte, va a intentar distraerte. Y si no puede distraerte, bueno, intentará detenerte con mentiras. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Priorizar el altar de tu vida. Antes de reconstruir cualquier cosa en tu carrera, en tu agenda, en tu reputación, reconstruye tu altar, la presencia de Dios en tu vida. Retoma la oración, la palabra de Dios, este tiempo devocional, tu adoración. Todo avivamiento comienza en el altar. No detengas tu obediencia por miedo. La obediencia es más poderosa que una fe pasiva. Así que actúa aun cuando tengas miedo, aun cuando venga el temor a tratar de poner oposición, porque el que obedece en medio del miedo camina bajo el favor de Dios. Y aprende a discernir esos disfraces del enemigo, esa gente que se acerca como muy buena, como con ganas de querer apoyar, pero no toda ayuda es de Dios. Cuando tú estás reconstruyendo, protege lo que Dios te confió. Algunos quieren unirse solo para desviar tu enfoque. Y me gustaría que entendamos algo. La obra fue detenida, pero Dios no abandonó a su pueblo. El cumplimiento de la promesa es cuestión de tiempo. Dios sigue construyendo, aunque tú y yo no lo veamos. Acompáñame en una oración. Señor, hoy decido reconstruir mi altar. Quiero tener tu presencia en mi vida. Aunque haya escombros, aunque haya cansancio, aunque muchas veces haya temor, yo levantaré adoración en medio de mi ruina. Gracias, Dios, porque tú no me has olvidado. Y aunque haya oposición, tú estás en medio de la obra. Enséñanos a discernir, a perseverar, a confiar en lo que ya tú has comenzado, que no se detendrá. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Marca ese verso 9. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Marca ese verso 16. Primera de Corintios capítulo 3. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo.
Tuve que alimentarlos con leche y no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cada uno de ustedes dice: yo soy seguidor de Pablo, y otro dice: yo soy de Apolos. ¿No actúan igual que la gente del mundo? Aquí Pablo está haciendo un contraste poderoso entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, entre los creyentes maduros y los inmaduros espirituales. En Corinto, una ciudad griega, orgullosa por su filosofía, por su retórica, Pablo confronta la tentación de vivir una fe superficial, una fe light, una fe basada en sabiduría humana en vez de una vida en el Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2, verso 6, él dice: sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría. Y luego dice: pero esta sabiduría no es de este mundo, sino revelada por el Espíritu Santo. Y aquí aparece un principio clave en nuestro discipulado. No se trata de cuánta información manejamos, sino de cuánto el Espíritu ha transformado nuestro corazón. Las personas no van a entender. Para ellos somos ridículos leyendo una Biblia, algo que ya pasó de moda, algo que ni siquiera ellos saben quién lo escribió. Ahora, Pablo no niega que haya sabiduría en la vida cristiana. Lo que él aclara es la fuente de esa sabiduría. No viene de universidades griegas ni de debates religiosos, viene de Dios mismo, revelada por el Espíritu Santo, a quienes han decidido profundizar más en la palabra de Dios. Y es lo que nos dice en el verso 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Te has dado cuenta de esto? Que Dios no esconde las cosas de ti, Él las esconde para ti. Es decir, la sabiduría de Dios no se revela a alguien curioso, a alguien letrado, sino a alguien rendido, a alguien que Dios ama. El versículo anterior dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y luego Pablo, en el verso 16, dice: ¿quién conoce los pensamientos de una persona sino su propio espíritu? Y luego dice: así también, solo el Espíritu de Dios conoce los pensamientos de Dios y nos los quiere dar a conocer a nosotros. El verso 14 lo dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Continúa: todo les suena ridículo, no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Así que esta es tu respuesta del por qué hay personas que, por más que tú tratas de explicarles la Biblia, tratas de compartir lo que tú estás aprendiendo, no se van a alegrar, no les va a ser revelado, no lo van a sentir tanto como tú lo sientes. Claramente la Biblia dice que no todos van a percibir las cosas espirituales, porque no todos son espirituales. En el capítulo 3, verso 1, Pablo les dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Aquí Pablo hace una pregunta entre líneas, ¿no? ¿Ustedes son maduros o todavía son niños? Y acá no se está refiriendo a nuevos en la fe, sino a personas que ya deberían haber crecido, pero que siguen actuando como personas carnales. Y Pablo usa una figura de alimentarlos con leche, como bebés, porque la carne aún gobierna su vida, aún hay divisiones, aún dentro de ellos habían celos, habían contiendas. Entonces, cuando alguien vive buscando atención, vive comparándose, creando conflictos, no es que no conozca la palabra de Dios, es que aún no está viviendo en el Espíritu Santo. La madurez espiritual no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto amas cuando no entiendes. ¿Tú quieres profundidad espiritual? Bueno, comienza rindiéndote ante Dios.
No se trata de acumular muchos podcasts de la Biblia y seguir a muchos predicadores, sino de permitir que una sola, la palabra de Dios, sea la que transforme tu interior, que tengas comunión con Dios. Pregúntate, ¿estoy actuando como alguien espiritual o actúo como un niño en la fe? Si todavía tienes orgullo, si todavía estás batallando con celos, con divisiones, esos no son errores de carácter, son señales de inmadurez espiritual. No te quedes con la leche espiritual toda la vida. Si tú llevas años conociendo a Dios, es tiempo de empezar a comer alimento sólido, decisiones maduras, a perdonar difícil, a fe sin evidencia, a servicio sin aplauso. Hay personas que viven como si fueran turistas en la fe. Toman fotos, visitan iglesias, prueban experiencias, pero nunca echan raíces en ningún lugar. Y Dios no busca visitantes emocionales. Dios busca habitantes espirituales. Un turista come en restaurantes. Un hijo se sienta a la mesa y aprende a cocinar y luego alimenta a otros. Ora conmigo hoy y dile: Espíritu Santo, hoy me rindo a tu voz. Yo no quiero ser un oyente superficial, ni quiero ser un creyente infantil que vive por emociones, que se deja guiar por cualquier cosa. Hazme madurar. Muéstrame lo que no veo. Espíritu Santo, revélame lo más profundo de Dios a mi corazón. Quita de mí toda comparación, todo orgullo, toda división. Yo quiero pasar de la leche al alimento sólido, de la carnalidad a la profundidad en Dios. Dame sabiduría, pero no la del mundo, sino la del cielo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 28. A ti elevo mi oración, oh Señor, roca mía. No cierres tus oídos a mi voz, pues si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. Escucha mi oración que pide misericordia, cuando clamo a ti por ayuda, cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. No me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente, mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen. Mídelo en proporción a su maldad. Págales conforme a todas sus malas acciones. Hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. No les importa nada lo que el Señor hizo, ni lo que sus manos crearon. Por lo tanto, Él los derrumbará y jamás serán reconstruidos. Alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Prorrumpo en canciones de acción de gracias. El Señor le da fuerza a su pueblo. Es una fortaleza segura para su rey ungido. Salva a tu pueblo. Bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Este salmo es un clamor de David en medio del silencio de Dios, un lamento que se convierte en alabanza. David comienza con angustia, pero termina con confianza. Es el contraste fuerte. Él comienza diciendo: oh Señor, roca mía, a ti elevo mi oración, no cierres tus oídos a mi voz. Y luego termina declarando: tú eres mi fuerza, tú eres mi escudo, confío en Él con todo mi corazón. Así que marca este salmo en tu Biblia, porque este salmo nos enseña a no desconectarnos de Dios, aunque parezca que Él se desconectó de nosotros. Dios te oye, Dios nunca está lejos de ti. Tu mayor necesidad no es que Dios te hable más fuerte, sino que afinemos nuestro oído para escucharlo. No es que Dios te abandonó. Cuando nosotros sentimos que Dios está en silencio, recuerda que Dios está ahí contigo. Su silencio no significa su ausencia. Él está ahí. David le habla a Dios como su roca, es decir, su fundamento, su estabilidad, su refugio, pero también le expresa una angustia real. Si no me respondes, le dice, si no me respondes, si guardas silencio, mejor sería darme por vencido y morir. A veces el silencio de Dios suena como abandono, pero en realidad es una oportunidad para demostrar confianza. Que Dios guarde silencio no significa que Él no esté contigo.
Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que el silencio de Dios es una estrategia para fortalecer tu fe. Luego en el verso 2 le dice, escucha mi oración que pide misericordia. Clamo a ti por ayuda cuando levanto mis manos hacia tu santo templo. Levantar las manos era una postura de súplica, pero también de rendición. David no estaba exigiendo, estaba rogando, estaba enseñándonos que la oración no es solo una petición, es una entrega. Cuando tú levantas tus manos, tú estás soltando tus armas. Hay una canción hermosa que se llama Levanto mis manos de Samuel Hernández, que está en el playlist de Mi Tiempo con Dios, para que ustedes la escuchen luego de leer este salmo, en su tiempo de oración. Con tus manos levantadas, tú le dices a Dios, dejo mis batallas en tus manos. Sé que tú harás justicia. Versos del 3 al 5 dice, no me arrastres junto con los perversos, con los que hacen lo malo, los que hablan con sus vecinos amablemente, mientras traman maldades en su corazón. Dales el castigo que tanto merecen, mídelo en proporción a su maldad, págales conforme a todas sus malas acciones, hazles probar en carne propia lo que ellos les han hecho a otros. Lo que aquí hace David es una súplica por justicia. Pide no ser confundido ni castigado junto con los que practican la hipocresía, gente que habla de paz, pero que tiene maldad en el corazón. David nos recuerda que la apariencia espiritual no reemplaza la integridad. Esta parte del Salmo es una advertencia a los que usan palabras de fe, pero no viven con fe. Versos 6 y 7 dice, alaben al Señor, pues Él oyó que clamaba por misericordia. El Señor es mi fortaleza y mi escudo. Confío en Él con todo mi corazón. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. Aquí ocurre un giro. Sin que se mencione una respuesta explícita, David cambia de tono. La clave está en la frase, confié en Él con todo mi corazón. Y Él me ayudó. Me da su ayuda y mi corazón se llena de alegría. No dice, sentí que me ayudó. Dice, me da su ayuda. Este tipo de fe transforma el lamento en alabanza antes de ver el milagro. A veces Dios no cambia la situación, pero más seguido cambia tu corazón para enfrentar la situación que estás viviendo. Recuerda que fe no es saber qué va a pasar, sino saber en quién confías. No dudes que Dios está obrando. Dios es tu escudo, tu fuerza, tu refugio. Confía en Él hoy. David termina este salmo intercediendo por un pueblo, no solo por él. Un corazón restaurado siempre piensa en otros. Dice, salva a tu pueblo, verso 9. Bendice a Israel, tu posesión más preciada. Por si te habías olvidado, eres la posesión más preciada de Dios. Guíalos como un pastor y llévalos en tus brazos por siempre. Él no solo clama por su necesidad, Él ora por la protección, por pastorear y la bendición del pueblo entero. Yo creo que así funciona el ciclo de la fe. Cuando Dios te fortalece, tú fortaleces a otros. Cosas que tengo que resaltar de este salmo es que David nunca disfrazó su angustia ni su dolor. Así que cuando ores, sé lo más sincero posible. Nunca escondas tu desesperación. Exprésala con confianza y clama a tu Dios porque Él escucha. Levanta tus manos, aunque tu corazón esté cansado. Adora aunque te duela, porque muchas veces la rendición y ese clamor, esa oración va a hacer que se abra el cielo. Acompáñame en una oración y digámosle a Dios, Señor, cuando clamo y no escucho respuesta, ayúdame a seguir confiando en ti, que tú eres mi roca, mi escudo, mi fuerza. Aunque parezca que estás en silencio, yo levanto mis manos y te adoro, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas, Dios. Líbrame de vivir de apariencias, de una vida que habla de fe, pero vive en duda. Haznos íntegros en lo secreto, generosos en lo público, y cuando nos fortalezcas, úsanos para pastorear a otras personas, para fortalecer a otras personas. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 20, verso 24.
El Señor dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? No te acorrales al hacer una promesa apresurada y calcular el costo después. Este proverbio es un llamado a confiar en la dirección de Dios, aunque no la entendamos completamente, y a no hablar ni comprometerte sin pensar, especialmente con cosas importantes. Son dos versos que confrontan el orgullo de querer tener el control y la imprudencia de actuar por impulso. Creería que el verso 24 es para mis amigos los tones. Ustedes dirán, ¿cuáles tones? Los preguntones. Porque dice, el Señor dirige nuestros pasos, entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tratar de entender todo lo que pasa? Con Dios no siempre sabemos todo lo que Él está haciendo. Y eso está bien. Dios no nos pidió que entendamos todo, sino que obedezcamos en todo. Entonces el verso 24 es un golpe al ego que nos recuerda que no somos tan sabios como creemos. Muchas veces nos angustiamos preguntando, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no salió esto como lo planeé? Pero este proverbio nos responde con sabiduría. El Señor dirige tus pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? No todo lo que pasa será explicado, pero todo lo que Dios hace tiene propósito. Dios no se compromete a explicarse, pero siempre se compromete a sostenerte. Él siempre va a estar contigo. Vivimos en una generación que cree que si no lo entiende, entonces no lo acepta. Pero la fe madura no exige explicaciones, exige obediencia. El verso 25 dice, no te acorrales al hacer una propuesta apresurada a Dios y calcular el costo después. Este verso es una advertencia contra la ligereza espiritual. ¿Cuántas veces decimos cosas como, prometo ayunar todos los lunes? Voy a servir en todo lugar donde me pidan. Voy a dar tal cantidad a Dios. Y luego, cuando llega el momento, retrocedemos. Nos hacemos los locos, decimos, ¿qué? ¿Yo dije eso? No, te debe haber parecido, Señor. Y no nos damos cuenta que las palabras pueden abrir compromisos que luego te esclavizan. Y peor aún, si son promesas hechas a Dios. Yo me acuerdo que de niña, pero eso de niña, cuando todavía no conocía de Dios, le decía a Dios, sí, por favor, me voy a portar bien si me ayudas a pasar de año. Al final me ayudaba a pasar de año y seguía con mala conducta. Y es que la emoción muchas veces te lleva a prometer, pero la convicción es la que te va a llevar a cumplir. Antes de comprometerte con algo, especialmente ante Dios, ora, piensa, evalúa. Dios no necesita que tú le expliques tus pasos, solo que le entregues el volante. No es pecado no entender, es peligroso pretender que sí. Así que sé lento para comprometerte, pero sé fiel una vez que lo hagas. Imagina que estás usando un GPS. No entiendes por qué te manda por una ruta tan larga, que parece no tener sentido, pero si tú confías en su programación, llegarás más rápido que si tú decides tomar tus propios atajos. Bueno, Dios no es Google Maps, no es Waze. Él es el creador del terreno. Él solo ve el camino. Él diseñó el propósito del destino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dejarnos llevar por Él. Él dirige los pasos. Entonces, para ahorrarnos dar vueltas, mejor dejemos que Dios sea quien nos dirija. Acompáñame y oremos juntos. Señor, perdóname por querer entenderlo todo antes de obedecer. Yo hoy renuncio a mi necesidad de controlar y comprenderte en todos tus pensamientos. Yo confío en que tú diriges mis pasos, incluso cuando no sé a dónde voy. Enséñame a no hablar por impulso, ni hacer las cosas por emoción, ni hacer promesas sin pensar. Que cada palabra que salga de mi boca sea íntegra, sea meditada y sea orada. Hazme una persona madura para obedecer en silencio y cumplir en verdad. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 218. Check. Y antes de cerrar este episodio, quiero tomarme un momento para agradecer a los corazones generosos que sostienen este ministerio con sus ofrendas llenas de fe.
Gracias a Andrea Olazábal, a Marta Ríos, a Yuri Preciado y a Daniela Pinilla. Gracias por creer en lo que Dios está haciendo a través de este podcast. Oro para que Dios multiplique su provisión, les dé descanso en cada área de sus vidas y les recuerde que Él es su pastor y nada les faltará. Y ahora sí, quiero saludar a los que hoy, 6 de agosto, están cumpliendo años. Feliz cumpleaños a Daniel Castro Campos desde Costa Rica. Que la bondad de Dios siga rodeando tu vida cada año. Feliz cumpleaños a Paula Roa desde Bogotá. Felices 36. Que Dios te regale un año lleno de sabiduría, de alegría y de momentos en los que puedas sentir la guía y el amor de Dios. Feliz cumpleaños a Yuruani. Gracias por ser una mamá que ama a Dios y que escucha la palabra de Dios. Hoy celebramos tus 42 años y le damos gracias a Dios por ese gran regalo que eres para tu hija Eva y para quienes te rodean. Feliz cumpleaños a Nelly en Orlando. Que este nuevo año traiga respuestas del cielo y gratitud. Feliz cumpleaños a Keila Montero Tejada, que hoy cumple 11 añitos. Que siempre recuerdes que eres una niña amada por Dios y que Él te cuida con ternura. Feliz cumpleaños a Diana, que cada oración tuya sea una respuesta en este nuevo año. Que vivas días en los que digas, valió la pena. Feliz cumpleaños a Fabiola Méndez desde Florida. Felices 30 años y que este nuevo año traiga promesas cumplidas y un amor aún más profundo por la presencia de Dios. Feliz cumpleaños a Mari Rubeli León. Que este nuevo año sea un año donde sientas el amor de tu Padre Celestial. Te doy un abrazo hasta Guatemala de parte de tu hermano Antonio. Feliz cumpleaños para Robinson Bonilla Falla. Y también estás de celebración doble junto a tu esposa Jacqueline. Felices 31 años de matrimonio. Que Dios multiplique su amor y los bendiga con muchos años más juntos. Un saludo muy especial para Karen Londoño y Sasa. Felicidades por tu graduación como ingeniera bioquímica. Que tu vida siga siendo un reflejo de fe, de esfuerzo y de testimonio. Feliz cumpleaños para Fernanda Gavilanes Burguet desde Ecuador. Felices 38 años. Tú sigue creyendo por tu familia, sigue confiando que Dios cumple lo que promete. Te regalo el Salmo 145, verso 19. Feliz cumpleaños a Juan Carlos Valiente. Que tengas un año lleno de salud y de muchas alegrías. Carito te manda este saludo con todo su amor. Feliz cumpleaños para Michael Camargo, que hoy cumple 27 años. Que Dios te abrace con ternura, con sabiduría y que sepas que eres un hijo amado. Feliz cumpleaños a Sandra Ardila en Medellín. Que pases un lindo día, Sandra. Feliz cumpleaños a Jerónimo Cardona Rincón. Felices 11 añitos. Que sigas creciendo en sabiduría, en alegría y en el propósito que Dios tiene para ti. Y por último, feliz cumpleaños a Martín Vanegas León, que hoy cumple 6 añitos. Que el Señor te forme con un niño lleno de fe, de valentía. Tú eres un regalo para tu familia y yo le pido a Dios que siempre te proteja. Gracias, querida comunidad, por estar hasta aquí. Nos encontramos el día de mañana para aprender más de la palabra de Dios. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.